Le agradezco esta tarde la comunicación a Federico Berrueto. Él es analista político. Federico, como siempre, gracias. Buena tarde, un gusto. Juan Pablo, me da mucho gusto saludarte y aprovecho la ocasión para reconocerte a ti y a Radio Fórmula la manera como han seguido un tema tan delicado como ha sido esta imputación de la cual ha sido objeto el gobernador de Sinaloa, ahora en licencia, Rubén Rocha. Gracias, Federico. Gracias por el reconocimiento. Ahora, lo que hoy ocurrió en el Comité Nacional de Morena creo que tiene mucho que ver con Rubén Rocha y con las acusaciones que ha hecho Estados Unidos. Y no me refiero al ungimiento de Ariadna Montiel, sino al discurso. Me gustó el discurso de Ariadna. Creo que en otro momento, en un Consejo Nacional y ante una acusación de Estados Unidos, hubieran respaldado al acusado. Hoy no lo respaldaron, incluso Ariadna fue clara al decir: no toleraremos la corrupción en ningún gobierno de Morena. Sí, definitivamente es un mensaje positivo. Debo decir que sí hay un señalamiento muy grave a la institución, y esto por las elecciones del 21, en el cual varios gobernadores han sido objeto pues, de señalamientos sobre la ilegalidad del financiamiento de sus campañas. De tal manera que Sinaloa, que es el caso que ahora está más a la vista, pues representa un serio problema reputacional, no solamente para las personas implicadas, sino para el partido, porque el fundamento o la parte más relevante de la acusación tiene que ver con esta colusión que se hace en el curso de las campañas entre candidatos y grupos criminales para que finalmente los gobiernos estén a merced de estos mismos grupos criminales. Qué bueno que la dirigente de Morena ha hecho un mensaje al respecto, pero debo decir lo siguiente también, Juan Pablo, que más allá de lo que pueden hacer el partido gobernante o los partidos, está lo que debe hacer el gobierno. Y en este caso es abatir la impunidad, porque entiendo que Morena tendrá que ser muy cuidadosa, así fue el mensaje de la nueva dirigente de Morena, que deberá ser muy cuidadosa con los candidatos, pero créeme que es un asunto sumamente difícil de controlar por cualquier partido, no solamente por Morena, por cualquier partido. Los candidatos en lo oscurito pueden hacer acuerdos con grupos criminales y bueno, ya vemos que varios municipios han sido pues más que explícitos en esta fórmulas de connivencia entre criminales y estructuras municipales. Creo que este es un momento clave para la cuarta transformación. La coyuntura de Sinaloa los tiene en un camino, con un par de veredas: respaldar a los acusados y asumir el costo político, o realmente que la Fiscalía General de la República haga las investigaciones correspondientes y que compruebe lo que, híjole, empíricamente nos hemos dado cuenta. Pues mira, cada quien debe hacer su parte. El problema incluso para el gobierno de la presidenta Sheinbaum es que es muy complicado porque mucho de lo que ahora se está revelando viene del pasado. Entonces, si hubo financiamiento ilegal de las campañas con el contrabando de combustible, como se ha derivado de lo que se ha dicho de Sergio Carmona, y si las autoridades norteamericanas tienen los elementos de prueba a partir de los testimonios, a partir de la entrega del teléfono móvil que hiciera su hermano a las autoridades norteamericanas, donde se revelan diálogos, compromisos, pruebas muy comprometedoras, no solamente de Rubén Rocha, sino también de Américo Villarreal o de otros candidatos a gobernador. Entonces, imagínate, Juan Pablo, la bomba que podría estallar más allá pues de este encomiable giro
Y esta muy buena actitud que ha tenido la nueva dirigente, pues al tomar las riendas de un partido que, como decía, pues trae problemas del pasado y por más que el presente haga su parte, pues tiene que asumir las consecuencias de los pecados del pasado. ¿Qué opinas, Federico Berrueto, de cómo es que la presidenta ha llevado el tema? Eh, pues esto salió el miércoles, habló jueves, habló viernes. El fin de semana se le cuestionó, sobre todo sobre la solicitud de licencia, y dijo, hablamos el lunes. Pero hasta ahora, ¿cómo crees que ha llevado el tema la presidenta? Mira, yo no comparto la postura de la presidenta, la entiendo y la entiendo en dos sentidos. Una parte es que, bueno, hay una coalición gobernante de la cual ella forma parte y es muy comprometedor para la misma coalición tener una postura obsequiosa hacia las autoridades norteamericanas. Entonces eso generaría una presión muy grande de un grupo en el gobierno que es muy diverso, muy aguerrido y que, bueno, finalmente muchos de ellos tienen sus pecados. Pero bueno, ese es por una parte el problema que tiene la El otro tiene que ver con que, bueno, no hay, tenemos la cultura de que una persona cuando es acusada damos por válido de que es culpable, que es responsable. Y bueno, para que el señor Rocha o cualquiera sea responsable, sea culpable, tiene que haber una sentencia, tiene que haber un juicio y tiene que haber pruebas. Entonces, entiendo por qué la presidenta trata de, pues, Sí. más que todo exponer que no hay por qué llegar a la conclusión de culpabilidad del señor Muñoz Rocha, perdón, Rocha Moya. Pero por otro lado, tenemos un tema, primero que el gobierno de México manoseó el tema del testimonio de criminales en Estados Unidos como prueba de responsabilidad. Y ahí es donde estamos entrampados. Por otra parte, las autoridades norteamericanas pues han hecho un planteamiento que tiene que responderse con claridad, con objetividad, con mesura, y no creo que la presidenta en su respuesta haya atendido ese sentido. Como digo, ella está expuesta, Sí. por un lado, a la presión de las autoridades norteamericanas y, por otra parte, bueno, el grupo político que ella representa. Por último, Federico, eh, estoy muy decepcionado del Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional. En Sinaloa, respecto a la coyuntura Rubén Rocha, el PAN y MC han quedado mucho a deber. Paradójicamente el PRI es el que le ha puesto el pecho a las balas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero hablando de la palestra nacional, ¿a qué partido ves pudiera hacerle frente a Morena, solo o en coalición? Bueno, mira, primero quiero pensar que este es un tema que obliga no solamente a los partidos, sino a los mismos ciudadanos, incluso a políticos o expolíticos, a que tienen que definir posición públicamente. Pero hablando de partidos, que es tu pregunta, mira, Movimiento Ciudadano tiene un problema muy serio y es el que su dirigente real, que es Dante Delgado, pues tiene una postura de entendimiento con el expresidente López Obrador y eso hace o dificulta mucho lo que es que el partido, su dirigencia formal, adopte una postura frontal de reclamo y de denuncia. Por otro lado, en el Senado vemos que el Movimiento Ciudadano sí actúa con esta necesaria actitud de la oposición. Por el lado del PAN hay un problema y este tiene que ver con una relación difícil entre la fiscal general de la República con la dirigencia nacional del PAN que viene desde la Ciudad de México. Recordemos que ella no fue fiscal en la Ciudad de México por la oposición del PAN, fundamentalmente. Y hay pecados en el pasado, pero sobre todo señalamientos comprometedores hacia quienes ahora están en la dirigencia del PAN, de manera tal que esta intimidación hace que el PAN
en este tipo de asuntos mantenga una postura, lamentablemente desde mi punto de vista, pues de muy tibia, muy elusiva. Y esto deja que el PRI de Alejandro Moreno, un partido, pues que sobre él pesan pues serios cuestionamientos, la misma personalidad de Alejandro Moreno, pues no deja de ser muy polémica, pero por lo visto es el único partido que está haciendo frente a cuestionamiento, la necesidad de cuestionar Sí. lo que está haciendo el gobierno o lo que ha hecho el gobierno en el pasado. Federico Berrueto, analista político, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Nuevamente te felicito, Juan Pablo, a ti y a Radio Fórmula por el desempeño que están teniendo en la cobertura profesional, seria, objetiva de un tema tan delicado como es el que estamos hablando. Gracias, fuerte abrazo. Abrazo. Voy a